Él te ha creado a ti, me ha creado a mí, ha creado a cualquiera y dentro de ti está la energía de Dios, la creación de Dios, todo está dentro de ti, en tu ADN, en tus células, en tu cabello, en todo, en un perro, en el agua, en el aire, en las nubes, en todas partes. Y hablo científicamente, o sea, no hablo de que, ay, papá Dios está en todo, no, o sea, científicamente, todo lo que es la tabla periódica que está lleno de, de todo lo que son de todos los elementos químicos de la tabla periódica, en el agua, en el fuego, en la tierra, en los minerales, todo eso es energía. Y la energía no se destruye, no me acuerdo qué, pero se transforma. Y se transforma en varias cosas. El, como la gasolina, el petróleo viene de los fósiles, de los dinosaurios o de otros seres y se transforma en lo que es la gasolina, ¿no? El algodón, la tierra produce la planta produce una flor, esa flor produce algodón y el algodón se hace ropa con algodón, ¿no? Entonces, o sea, son muchas cosas que todo proviene de todo, del todo, y toda la energía de allí viene, de Dios viene la energía, porque Dios es energía. Bueno, entonces que quede claro que Papá Dios no se encuentra en iglesias, en templos. El único templo donde sí se encuentra es dentro de nosotros. Dentro, vuelvo a repetir, dentro de nuestro ADN, de nuestras células, nuestra energía, nuestro espíritu, nuestra alma. Inclusive el alma, el espíritu es un plasma. Entonces es energía. Y que quede claro que no estoy hablando de religión. Papá Dios es un gran alquimista, gran científico. La ciencia lo ve como ciencia, pero es por esa división que siempre la gente ha tenido, como que la religión es religión y la abuelita va a la iglesia y o sea, no, todo, eso no tiene nada que ver con Dios. Ahora sí que eso es invento de la iglesia católica y de muchas cosas. Ahora, una cosa muy importante, la ciencia del hombre dicen que es del hombre, ¿no? Y no, más bien la ciencia de Dios la descubrió el ser humano. Los científicos, etcétera, etcétera, han descubierto lo que Dios creó. O sea, Dios creó la ciencia, no la ciencia a Dios ni la ciencia, eso es muy, muy importante que hay que razonar. Dios creó, que el hombre poco a poco va descubriendo, le va cayendo el 20, esa es otra cosa. Pero papá Dios creó, ya está la creación. El hombre descubre, el hombre averigua, descubre, hace experimentos con las materias primas que ya existen desde hace millones y millones de años. Papá Dios creó un equilibrio cósmico, un equilibrio donde hay muchos seres, no nada más el ser humano, hay más seres, donde sí tenemos que hablar de extraterrestres, porque Él creó más seres vivos, no nada más somos nosotros, nosotros los humanos, hay más seres que viven en otras constelaciones, que viven en otros planetas, que tú no los puedas ver, pues no es mi problema, ¿no? Que tú no investigues más de muchísimas cosas para que llegues a esta conclusión de que existen más seres, tampoco no es mi culpa. Te recomiendo que leas más, que investigues más, que abras más tu mente y el raciocinio para que llegues a esas conclusiones, pero tienes que saber. Papá Dios, cuando formó tanto los cielos, la tierra y todo lo que vemos, cuando todo eso lo formó de acuerdo a un plan, a un proyecto, pero con un equilibrio.
energético, electromagnético, celular, atómico, porque así es. Cuando formó al ser humano, también lo creó con un propósito. Y aparte del propósito, lo creó con el equilibrio perfecto que no nada más existe aquí, que existe en el universo, sobre el positivo, el negativo, carga negativa, carga positiva, este, y cuando formó al ser humano, lo creó con ciencia, con, con la ciencia que el hombre ha descubierto, el ADN, los cromosomas, etcétera, etcétera. Todo eso lo hizo él a base de que él mismo es equilibrio. Entonces, bueno, formó al ser humano y a todo lo que existe en este planeta. No voy a hablar de otros planetas porque estamos hablando de cuando creó este planeta y este sistema solar. Entonces, cuando lo formó, formó al hombre y a la mujer, al ser positivo y al ser negativo. Normalmente no lo ven, pero el ser positivo o el de carga positiva es el hombre y el carga negativa es la mujer. Hay un equilibrio electromagnético en las mujeres y hay una carga electromagnética en los hombres. Tanto en su sistema reproductor, tanto del hombre y de la mujer, pues obviamente no es igual. El de la mujer pues tiene su vagina, su trompa de falopio, todo lo que es la matriz para crear vida, y no es crear vida. De hecho, las mujeres no crean la vida. Aunque me estoy un poquito desviando, pero vamos a reconfirmar. Las mujeres no crean la vida. De hecho, el hombre, los espermatozoides que vienen de los testículos, crean al ser viviente. El ser viviente ya está y es el espermatozoide. El espermatozoide, que es el ser viviente, cuando entra a lo que es al órgano sexual de la mujer, llega el ser viviente ya, espermatozoide, llega y se va formando, no se va formando, ya está formado, se va desarrollando en lo que es la matriz de la mujer. Que bueno, allí viene todo ustedes ya saben cómo va, pero eso es un punto que yo quería aclarar. La mujer y el hombre tienen un propósito y no nada más es procrear vida, que es muy importante, tanto el hombre que ya hace los seres vivos, que son los espermatozoides, y las mujeres, que es una máquina biológica para transformar y para desarrollar al ser viviente, que en ese caso sería el espermatozoide. Para formar y desarrollar, en conclusión, van formando lo que es un feto, y lo que es el feto van formando lo que es pues un bebé, un ser humano, ¿no? Entonces eso es algo muy maravilloso, eso es tecnología biológica, pero pues el ser humano a veces no está consciente de que nuestros cuerpos son magníficos, que nuestros cuerpos son unas máquinas biológicas creadoras de vida, creadoras de energía, creadoras de muchísimas cosas, de hecho. Entonces, bueno, en el caso de la materia, en el caso de los seres vivos, de los seres humanos, normalmente las personas no entienden que somos una maravilla, que nuestros cuerpos son unos maquinones de un ingeniero que se llama Adonai, eh, o sea, de papá Dios, para que entiendan. Y él lo creó, él lo hizo. Entonces, pues bueno, eso era algo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque estamos empezando a hablar de la creación del mundo, porque Dios creó al mundo. Ahora, creó a los seres humanos.
allí vamos muy perfecto. Pero hay fuerzas, hay seres, tanto en otras partes del universo, en otras constelaciones, en otros sistemas solares, donde el reino de Dios también está en otra dimensión. Hablamos de dimensiones porque el sistema solar o la Osa Mayor o la Osa Menor o otras constelaciones, otros, inclusive, pues otros planetas, están en otras dimensiones donde nosotros así físicamente no podemos llegar, o donde nos tardaríamos un buen de tiempo y, o sea, de hecho sí podemos llegar, pero bueno, esa es otra parte, me estoy desviando, aunque sí voy a hablar de eso, pero bueno, más después. El punto es de que existen otros seres. Y cuando Papá Dios creó al ser humano, nos creó bien, nos puso unas reglas donde ahí viene lo que es, aunque no es un juego, pero se podría decir, la vida es un juego y tenemos que aprender a jugarlo. La vida no es ir a la escuela, la vida no es ir a trabajar, la vida no nada más es casarse y tener hijos a lo menso, o sea, no. La vida tiene un propósito espiritual porque no nosotros, Papá Dios, no nada más nos hizo en carne, sí, en los huesos, las venas, la sangre, las arterias, o sea, sí nos hizo así, pero antes de eso nos hizo y nos dio el aliento de vida, lo que es el espíritu, el alma, cosa que hay mucha gente que no cree en eso y no es cuestión de creer, es cuestión de analizar, de pensar y de saber, de investigar y de llegar a conclusiones, como ya les dije. Entonces, el espíritu, los espíritus existen. Ahora sí que los fantasmas existen, que son los espíritus. El alma existe. Entonces, Papá Dios nos dio el aliento de vida. Y ese aliento de vida son los espíritus, es el espíritu que nos mantiene con vida, porque nosotros no somos esta materia, yo no soy este pelo, o sea, sí soy, no, pero dentro de mí, el ser que está hablando, el ser que está moviendo la boca, que le está dando órdenes al cerebro, um, de expresarse en estos momentos, de hablar, no es la carne, es mi espíritu que a través de la carne, a través de una máquina llamado cuerpo, yo me puedo expresar aquí en la materia, aquí en este plano terrenal. Entonces, Papá Dios nos dio no nada más lo físico, sino también nos dio el espíritu. Nosotros somos espíritus con carne. Nuestra ropa son venas, arterias, huesos, piel, cabello, ojos, boca, todo eso. Pero nosotros somos espíritus. Entonces, cuando Él formó al ser humano, formó carne, pero nos dio el aliento de vida, que fue nuestro espíritu. Y en nuestros espíritus viene lo que es nuestra propia conciencia, nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, el conocimiento no lo tiene el cuerpo, lo tiene el espíritu. Entonces, ahí ya vamos como comprendiendo más que no nada más somos este envase corporal.